Ayer les decía que, bueno, quise empezar la interfaz de la calculadora en visual porque yo sabía que no me iba a poder quedar toda la hora, nos tocaron ir a los honores. Entonces, bueno, le avanzamos con algo y fue cuando, por eso ahorita no vamos a continuar con eso. La vamos a retomar cuando completemos las operaciones que nos faltan. Entonces, hoy vamos a generar otra función para ir completando nuestra calculadora. Lo que sí podemos recordar es que en la calculadora le agregamos funciones que no hemos hecho. Por ejemplo, seno, coseno y tangente. Le faltarían algunas, como logaritmo, e a la x. Nada más que algunas de esas funciones las vamos a reservar para el proyecto. Ustedes les va a tocar agregarle algunas funciones en la calculadora. Buenos días. Así es que hoy lo que vamos a hacer es un algoritmo para calcular el seno de un ángulo. No creo que haya tiempo de pasarlo a Java, si hay, lo hacemos, pero por lo menos la intención es terminar el algoritmo. Bueno, entonces vamos en la calculadora, nosotros lo único que ponemos cuando vamos a obtener una función cualquiera, pero en este caso una función trigonométrica, nada más damos el ángulo y luego le presionamos a la tecla y nos da el valor, ¿verdad? Aunque a veces ni recordemos qué significa ese valor. Bueno, entonces, por ejemplo, a mí me podrían pedir, no sé, el seno de, vamos a suponer, de 56 grados. ¿Sí? ¿Cuál es el seno de 56 grados? Pues eso les voy a pedir que lo hagan en la calculadora. Me dicen, por favor, cuánto vale eso. ¿Cuánto da? Seno de 56. ¿Así? Bueno, ahí lo checamos, por favor. 0.82, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada? El ángulo, ¿verdad? Vamos a poner el ángulo. El ángulo aquí dice que en grados. ¿Y la salida cuál sería? Pues el seno de ese ángulo, ¿no? Ok. Bueno, el seno de ese ángulo. Bien, vean cómo el único dato que le damos a la calculadora es el ángulo. Vamos a recordar qué viene siendo el seno de un ángulo. Por ejemplo, si lo ponemos aquí como, pues no sé, se refiere a un triángulo rectángulo, a un triángulo, sí, rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a decir que este sería el ángulo X. Y el triángulo pues tiene tres lados. Digamos que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Entonces, según lo que aprendimos en trigonometría ya no sé, buenos días, de la secundaria, creo que eso nos lo enseñan en secundaria, ¿no? Nos dicen que el seno del ángulo, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Es el cateto puesto entre la hipotenusa. Si mi ángulo es X, ¿cuál es su cateto opuesto? Pues es B. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es C. Entonces, nosotros podremos pensar, bueno, entonces para calcular el seno de un ángulo, yo necesito saber cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale la hipotenusa.
y luego nada más hacemos una división y ya me da el seno. Pero se imaginan que la calculadora me pidiera, cuando yo quisiera calcular el seno de un ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa? Pues ahí me halla, ¿no? El usuario lo único que da es el ángulo. Entonces, aunque la definición original del seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pues no podemos tomar ese para nuestro cálculo porque no le vamos a pedir al usuario cateto opuesto y la hipotenusa. Y luego nada más vamos a hacer una división y ya. Ok, entonces tenemos que recurrir a otra forma de calcular el seno. Hay varias formas de hacerlo, pero digamos la más conocida es a través de una serie infinita, una serie de Taylor. Esa serie de Taylor, bueno, la tengo por aquí, viene siendo esta. Dice que el seno de un ángulo viene dado, lo voy a poner por aquí, viene dado por una serie, estos puntos suspensivos significa que es infinito, es decir, que esta serie nunca termina, pero podemos ir observando pues cómo se van formando los nuevos términos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál término seguiría? Ahí nada más se ven 4, pero la serie no tiene 4. Se ven 4, pero los puntos indican que es infinito. Entonces, ¿cuál término seguiría? O sea, si yo le quisiera agregar aquí un término, este es el primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuál es el quinto término? Vemos la secuencia. 9. X a la 9 ¿entre cuánto? Aquí se ve. A ver, 3, 3, 5, 5, 7, 7, ¿no? Es X a la 9 ¿entre cuánto? Entre 9 factorial. O sea, seguiría X a la 9 entre 9 factorial. Pero sería y luego el siguiente ya no sería más, sería menos. Vean cómo cada término, el primero se suma, el segundo se resta, se van alternando sumas y restas, sumas y restas. Si yo quisiera encontrar el siguiente término que ya no se sumaría, sino que se restaría, sería X a la 11 entre 11 factorial. Bueno, pero esto lo podemos resolver con un ciclo, en donde un contador vaya incrementándose de 2 en 2. Aquí no se ve que la X, pero tiene un 1, tiene la potencia 1, y tampoco se ve el factorial, es 1 factorial. Entonces, inclusive el primer término lleva la misma secuencia, X a la 1 entre 1 factorial. Entonces, un contador, pero que vaya de 2 en 2, no de 1 en 1, porque primero va a valer 1, y luego va a valer 3, luego 5, luego 7. ¿Ok? Bueno, ahorita para comprobar que esto sí nos va a dar el resultado, vamos a desarrollar para este ángulo, ¿sí? Para este ángulo de 56 grados. Ahora, nada más que aquí hay una nota importante. X está en radianes. En esta serie, la X está en radianes. Por lo tanto, si a mí me dan 56 grados como dato de entrada, voy a tomar este como ejemplo, pues no puedo poner eso como valor de X porque estos son grados. La X tiene que ser radianes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir el ángulo que me dan en radianes. A mí me van a dar 56 grados, pero no lo puedo meter este 56 a la fórmula, a la serie, porque la X tiene que estar el ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, aquí lo que tendremos que hacer primero es una conversión. Recordemos que pi radianes es igual a 180 grados. 3.1416 radianes es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo X, más bien, estos 56 grados, ¿cuántos radianes serán? Aquí
tenemos, si pi radianes es 180 grados, 56 grados, ¿cuántos radianes serán? Y esta X es la que vamos a meter aquí a la fórmula. Bueno, ¿me ayudan con la operación? Salud. Sería X es igual, es una regla de 3, a pi por 56 pi entre 180. ¿Me dicen cuánto eso es, por favor? 56 por pi y luego lo dividen entre 180. ¿Cuánto nos da? ¿0 punto qué? Digan sin miedo. No pasa de equivocarnos y lo corregimos. ¿Cuánto da eso? Díganlo a alguien y luego lo demás lo pueden confirmar. Pero 4.08. Sí. Ah, ¿sí sale eso? ¿Así? Creo yo que sí debe dar menos de 1, ¿no? A ver, chéquenlo, por favor. ¿Sí da eso? Punto 9773. Gracias. Bueno, entonces la X que nosotros vamos a utilizar, estos son radianes, ¿eh? Por eso este es el valor que vamos a meter aquí en la fórmula. Entonces vamos a decir seno, la X no vale 56, 56 es lo que me va a dar el usuario. ¿Sí? Aquí el usuario, cuando le pregunté el ángulo, me dijo 56, pero yo lo tuve que convertir a radianes para meterlo a la serie. Entonces, el seno de, no le voy a poner aquí 56, sino de 0.9773 es igual. Y entonces voy a seguir la formulita. Vamos a calcular nada más unos 4 términos y nos vamos a ver qué tanto nos aproximamos al resultado. El resultado ya lo tenemos, ¿eh? O lo podemos comprobar en la calculadora. Bueno, entonces voy a seguir esta fórmula. Dice, seno de X, cuando la X vale 0.9773, es igual 0.9773 menos, sí, estoy siguiendo esto, 0.9773 al cubo entre 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, son 6. ¿Sí? Y luego, ahora sigue un más. Va un más, un menos, un más, un menos. Ahora sería 0.9773 elevado a la 5 entre el 5 factorial de 120. Y luego, ahora un más, no, sigue un menos, menos 0.9773 elevado a la 7. El factorial de 7 es 5040. Y esto sigue hasta el infinito, ¿eh? Pero pues ahorita nosotros para hacer las operaciones a mano vamos a considerar nada más los 4 primeros términos. Si le quisiera agregar otro, ¿qué sería? Pues 0.9773 elevado a la 9 entre 9 factorial. Bueno, ¿me ayudan con estas operaciones? Aquí sería, para hacerlo así en partes, aquí sería 0.9773 menos, ahora elevan por favor 0.9773 al cubo y luego entre 6. ¿Cuánto será? ¿155? Así, un 0 o hasta ahí queda bien. Pues unos 4 decimales, ¿no? 15, 50, ¿qué sigue? ¿Así? ¿Y los más 5? Bueno, vamos a dejarlo así, gracias. Y luego,
más. Ahora, por favor, 0.9773 a la 5 dividido entre 120. Ven como cada vez el número va a ser más pequeño, ¿eh? ¿Cuánto da? 0 punto, a lo mejor un 0, ¿no? ¿Cuánto da? Puede ser que dé por 10 a la menos algo, ¿no? ¿No? ¿Cómo? A las 5, sí. 00 74. Gracias. Y por último, este es elevado a la 7 entre 5040. Va a dar un número muy pequeñito. ¿Así? ¿Así va? Ok, gracias. Bueno, ahora sí, por favor, sumamos y restamos esos valores. Así como dice aquí, este menos este más este menos este. Esto, como les digo, va hasta el infinito. Nada más que nosotros, pues aquí, si con 4 nos estamos tardando, pues imagínense si ponemos más. Pero esto es infinito. ¿Cuánto da ahí? ¿Sí? ¿Así? Gracias. ¿Se parece a esto? ¿Sí? Claro, aquí ¿por qué nos dio 1 y acá 0? Pues porque aquí no consideramos todos los decimales. Pero vemos que efectivamente esta fórmula me lleva al mismo resultado de la calculadora. Nada más que, pues, este 56 lo tuvimos que convertir a radianes y los radianes meterlos aquí en la fórmula. Bueno, entonces, ya que comprobamos, si ponemos más decimales y más términos, esto va a ser más exacto. Ahorita, pues, tuvimos una presión hasta 3 decimales, ya está como que cambió un poquito, pero si tomáramos más decimales en las operaciones y extendiéramos este análisis a más términos, pues entonces nos iba a dar cada vez más cercano al resultado que obtenemos en la calculadora, o a lo que debe ser más bien. Bueno, entonces, ya que esto funciona, ahora tenemos que plasmarlo en un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo. Y lo que vamos a ver aquí, fíjense, vamos a analizar este. Me voy a poner por aquí este. A ver, aquí nada más lo que quería comprobar es que este resultado, porque ese color, de este color, este resultado es el mismo que nos dio acá, muy, muy parecido, ¿eh? Es este. Bueno, entonces, primero, ¿cuántos términos tiene la serie? Pues infinito, pero las podemos ir contando. Por ejemplo, este es el primer término, este es el segundo, luego este es el tercer término, y este es el cuarto, pero tiene más términos. O sea, hay un quinto que ya no se ve, un sexto. Es hasta el infinito. Entonces, esto pues va a ir hasta el infinito. Pero nosotros no lo podemos hacer hasta el infinito. Tenemos que darle un fin. Entonces, por cuestión de cálculos y que no, como hay un factorial y el factorial, si recordamos, avanza muy rápido y con números no tan grandes ya no podemos calcular ese factorial. Entonces, haciendo un balance de los elementos que tenemos, yo considero que si llegamos hasta el 15, hasta 15 términos, nos da un resultado bastante aceptable.
Yo aquí, ¿cuántos términos estamos considerando? 1, 2, 3, 4, que son los que se ven aquí en las... Pero insisto, esta formulita nada más pone 4 para darnos una idea, pero eso se extiende hasta el infinito. Entonces, bueno, ya estoy estableciendo aquí un límite práctico del número de términos. Ese 15 es en base pues, a pruebas que ya he hecho. Ahorita, si yo no estuviera explicando esto, pues podríamos tomarlo como algo arbitrario. ¿Por qué hasta el 15 y por qué no está el 14 o por qué está el 16? Bueno, normalmente tomamos múltiplos de 5, 10, 15, 20, pero 20 ya se me hace un poquito que el factorial en algunos casos nos puede causar problema. Y si con 4 llegamos a un resultado bastante aceptable, pues con 15 yo creo que va a ser todavía más exacto. Bueno, entonces aquí ya estoy estableciendo qué tipo de ciclo vamos a utilizar. Vamos a usar un ciclo para, donde vamos a repetir 15 veces el cálculo de cada término. Entonces, esto lo vamos a controlar con una variable, digamos la i. Va a ser la variable i. Ahora, vamos a tomar, yo creo que necesito un poquito más de espacio aquí. A ver, aquí no sé qué hice. Bueno, déjenme poner esto para acá. Lo pongo más para abajo. Esto lo pongo más para acá. Bueno, ahí se me... Es que quiero... van a ir apareciendo algunas variables. A ver, así. Ahí medio lo había amontonado, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Entonces, estos términos, dije que vamos a llegar hasta el 15, pero necesitamos ver cómo vamos a resolver lo del exponente. La x la vamos a calcular en base al ángulo. A mí el usuario me va a dar el ángulo, ¿sí? Me va a dar el ángulo y con el ángulo yo voy a calcular la x mediante esta formulita. La x va a ser el ángulo por pi entre 180. Y ya con eso tengo calculado el valor de la x. Pero ¿cómo le voy a hacer para controlar este numerito que va creciendo de 2 en 2? Bueno, para eso voy a establecer una variable que se va a llamar p y que va a empezar en 1. ¿Por qué en 1? Pues porque la primera potencia que tiene la x es el 1. O sea, entonces voy a poner aquí una flecha por aquí. Esta p aquí empieza con 1. Y si ustedes se fijan, el valor de p coincide en la potencia y en el factorial. Entonces, cada vuelta que dé o cada término que consideremos, la p tiene que ir creciendo de 2 en 2. P es igual a P más 2. Es un contador que no va a ir de 1 en 1, va a ir de 2 en 2. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos esto? Pues para que vaya incrementando aquí, aquí y aquí. ¿Sí? La P va a empezar de 1, pero en cada vuelta que dé el ciclo, que va a dar 15 vueltas, la P se va a incrementar en 2. Bueno, entonces, si observamos esto, nosotros vamos a considerar 15 términos. Voy a llamar término. Vamos a ponerlo aquí en... Este viene siendo un término. Ponerlo en otro color. Este viene siendo un término. Este viene siendo otro término. Y luego este es otro término. En la serie se observan ahorita 4 términos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular cada término? Lo voy a poner por aquí. El término va a ser la x elevada a la p entre p factorial. ¿Sí? Cada término vamos a elevar. Para calcular, cada cuadrito que está en azul es un término que se va a calcular en cada vuelta del ciclo.
Entonces, la primera vuelta, pues la P va a valer 1, la X la va a elevar a la 1 entre 1 factorial, que aunque no se ve es lo que hace. Luego, a la siguiente vuelta, cuando la I valga 2, la P la vamos a incrementar a lo que valía más 2, valía 1 más 2, ahora va a valer 3. Bueno, ese 3 ahora lo vamos a tomar para la potencia y para el factorial. Y luego, a la siguiente vuelta de la I, cuando valga 3, la P ya no va a valer 3, sino que como le agregamos 2, ahora va a valer 5. El término siempre se va a calcular de la misma manera. Vamos a ponerlo aquí en verde. ¿Sí? Entonces, un término va a ser X elevado a lo que valga la P en esa vuelta entre el factorial de la misma P. Y eso lo tenemos que ir sumando. Vamos a poner este término por acá. Y tenemos que ir sumando ese término, pero no siempre sumando. A veces va sumando y a veces va restando. Si siempre fuera sumando, nosotros tendremos por aquí una variable suma, que empezar en 0. ¿Sí? Y luego, en cada vuelta, la suma le agregaremos el término, porque la suma empezaría de 0. Y cuando la I valga 1, le vamos a agregar este término. Y luego, da la vuelta a la I, va a valer 2. Ahora, el término lo volvemos a calcular con el nuevo valor de P, porque ya se incrementó en 2. Y luego le agregamos eso a suma. Al final de cuentas, la suma es el resultado que andamos buscando. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer con la suma? Voy a poner aquí. Tenemos que decirle, la suma anterior es igual, o más bien, la suma nueva es la suma anterior más el término. Pero si lo dejamos así, es como si la formulita, la serie de Taylor, dijera más, que siempre se sumara, y no siempre se suma. Por eso, si lo dejamos así, pues no nos va a resultar. Bueno, entonces, suma igual a 0 va a ser su valor inicial, ¿verdad? Antes de que entre al ciclo. Y luego ya dentro del ciclo lo que vamos a hacer es sumar a lo que valía el cálculo del término. El término lo vamos a calcular con esto. Entonces, estamos poniendo ahí las formulitas que vamos a utilizar en el ciclo. Lo único que nos falta resolver es el signo. El signo a veces se suma y a veces se resta. O sea, la primera vez se suma, la segunda se resta. La segunda se suma, la tercera se suma, la siguiente se resta. Va alternando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que sume y reste, sume y reste? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Yo lo voy a plantear de esta manera. Así como tenemos una variable suma en donde se va a ir sumando el cálculo de cada término, vamos a tener una variable signo que va a empezar en 1 y este va a ser su valor inicial. Y ese signo nada más debe valer 1 o menos 1. Si vale 1, va a sumar. Si vale menos 1, va a restar. Entonces, aquí sería valor también inicial antes de entrar al ciclo. Y bueno, aquí ya tenemos lo que haríamos con suma. Pero ¿qué haríamos con signo? La suma es un acumulador, va acumulando el valor del término. Pero el signo, ¿cómo sería? Bueno, este sería ya una vez que el signo, para que vaya cambiando más 1, menos 1, si nosotros tenemos aquí el 1 y lo multiplicamos por menos 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 1 por menos 1? ¿Cuánto? No es capciosa. No es complicada. ¿Cuánto es 1 por menos 1? Bueno, ¿cuánto es 1 por 1? Menos 1, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Y luego, si yo tomo ese menos 1 y también lo multiplico por menos 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? ¿Cuánto? Más 1. Y si tomo ese 1 y lo multiplico otra vez por menos 1, ¿cuánto me va a dar? Va cambiando, ¿no? Menos 1 por menos 1 es igual a 1.
Bueno, entonces la operación que estamos repitiendo aquí, porque estamos repitiendo una operación, ¿sí? Es la siguiente. Es signo nuevo, buenos días, es igual al signo anterior por menos 1. Esa es la operación que estamos repitiendo. Y para complementar, pues la P es igual a P más 2. Entonces, nosotros dentro del ciclo lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Miren, prácticamente aquí estoy poniendo lo que va a ir en el algoritmo. Vamos a hacer un ciclo que va a ir del 1 al 15, porque ya dije por qué 15, del 1 al 15. Antes de que entre el ciclo, la suma va a tener un valor de 0, el signo va a tener un valor de 1, la P también va a tener un valor de 1, vamos a ponerlo por aquí, P también va a ser 1, ¿sí? Y dentro del ciclo, bueno, esto lo vamos a poner un poquito para arriba. Dentro del ciclo. ¿Qué es lo que debe ocurrir dentro del ciclo? Calcular el término. Dijimos que el término en todos los casos es elevar la X a lo que valga la P en ese momento entre P factorial. Y luego eso lo vamos a acumular en suma. Pero si lo dejamos así, siempre lo va a sumar. Entonces, vamos a multiplicar término por signo. ¿Sí? Aquí, a ver, ¿qué operación va a ser primero aquí en esto? Tenemos una suma y una multiplicación. Va a multiplicar, primero va a multiplicar lo que salió del término, lo va a multiplicar por el signo. Si es más 1, pues lo va a dejar igual. Si es menos 1, le va a cambiar el signo. Entonces, cuando valga 1, lo va a sumar. Cuando valga menos 1, lo va a restar. ¿Y cómo le hacemos para que vaya cambiando de 1 a menos 1? Multiplicamos el signo anterior por menos 1. Entonces, esto es lo que vamos a hacer dentro del ciclo. Calcular el término con lo que valga la P y la X. Bueno, la X ya no va a cambiar de valor una vez que la calculamos. La P sí va a ir incrementándose. La P va a valer 1 antes de que entre el ciclo. Entonces aquí sería X a la 1 entre 1 factorial, que corresponde al primer término. Luego, la suma que empezó en 0 le va a agregar el término multiplicado por signo que vale 1, porque este es positivo, este se suma. Después el signo lo va a multiplicar por menos 1 para que lo cambie en lugar de 1 que valga menos 1. La P le va a incrementar 2 para que en lugar de que valga 1 valga 3. Eso va a ocurrir cuando la I dio la vuelta y vale 2. Entonces ahora el siguiente término lo que va a hacer es calcular X a la 3 entre 3 factorial. Y lo va a sumar a suma, pero multiplicado por menos 1 porque signo en ese momento vale menos 1. Signo lo vuelve a multiplicar por menos 1, como valía menos 1, por menos 1 lo vuelve más 1 otra vez. La P que valía 3 ahora más 2 vale 5. Cuando da la vuelta y la I vale 3, entonces ahora eleva la X a la 5 entre 5 factorial. Y ahora, como signo vale 1, ahora sí lo va a sumar, como dice aquí. El signo lo vuelve a cambiar de 1 a menos 1 y la P la vuelve a incrementar de 5 a 7. Entonces, esto es lo que va a estar haciendo dentro del ciclo. Ahora, nosotros tenemos algunas funciones, por ejemplo, el factorial ya lo tenemos como función. La potencia también, la potencia entera. Pero en el algoritmo no lo tenemos como función. Lo hicimos como un algoritmo ahí individual. Y cuando lo pasamos a Java es cuando lo convertimos a función. Así es que ahorita vamos a hacer el algoritmo en PCI, pero en PCI no tenemos las funciones que sí tenemos en Java. Tenemos los algoritmos, pero no convertidos a función. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí sería algoritmo seno, ¿sí? Seno A. Y ahí resultaron muchas variables. La única de entrada es el ángulo y la única de salida es el seno, que realmente no es el seno, es la suma. Nuestra variable es la suma de los términos es la que me va a dar el valor del seno. Bueno, entonces resultaron otras variables como la P
es de tipo entero porque es 1, 3, 5, 7. Signo también es de tipo entero porque nada más va a valer más 1 y menos 1. Término, ese sí me va a dar con decimales, término va a ser de tipo real. Y suma también va a ser de tipo real porque me va a dar con decimales. Entonces podemos empezar por aquí a hacer nuestro algoritmo definiendo los enteros. Sería la P, signo y la I. Son los enteros. La P es 1, 3, 5, 7, son puros enteros. El signo es más 1, menos 1, más 1, menos 1. Y la I, pues, es el contador del ciclo, también son puros enteros. Y luego vamos a definir los reales. Pues aparecieron la variable ángulo, la que le vamos a pedir al usuario, la suma, el término, y creo que ya no, como real. Muy bien, entonces, ahora vamos a pedirle al usuario el ángulo. Le vamos a decir, escribir. A ver, jóvenes, mucha plática, ¿no? Ángulo, jóvenes, ángulo en grados. Vamos a leer el ángulo. Acuérdense que el ángulo se lo vamos a pedir al usuario en grados, pero internamente lo tenemos que convertir a radianes para poder aplicar la serie. Bueno, entonces, aquí sería, lo primero que vamos a hacer es convertir a radianes, que fue con decimos, X es igual, que por cierto la X no la puse aquí, me faltó la variable X, que también es real. Bueno, aquí no es el igual así, es de esta manera. X es el ángulo que me dio el usuario por pi entre 180. Eso es para que la X ya la tengamos en radianes. Y entonces ahora sí, vamos a establecer estos valores iniciales que pusimos por acá. Decimos que la P va a empezar con 1. La suma va a empezar con 0 y el signo también va a empezar con 1. Y entonces ya después viene el ciclo, lo vamos a hacer del 1 al 15. Vamos a poner ahí un ciclo for, un ciclo para. Lo podemos hacer más complicado y decir que se detenga cuando dos términos consecutivos sean muy parecidos o sea la diferencia entre los dos sea de 10 milésimas. Pero creo que es más práctico poner un para. Bueno, aquí la variable numérica va a ser la i. Vamos a empezar de 1 y vamos a terminar en 15. El paso va a ser 1. Y aquí es donde vamos a empezar a batallar porque el término involucra una potencia y un factorial y eso no los tenemos y no podemos usar las funciones de hecho, Flow PCI no tiene la función factorial, ni siquiera MAT tiene la función factorial y tampoco tiene la función potencia. Bueno, sí tiene la función potencia, pero no la podemos usar, está restringido por nosotros mismos o por mí. Bueno, entonces quiere decir, en pocas palabras, que tenemos que agregar las funciones. Vamos a agregar las funciones. Como ya hicimos los algoritmos, pues las voy a agregar muy rápido. No era eso. Quería agregar una función. Puse un ciclo dentro del ciclo. Bueno, entonces vamos a agregar una función. Lo voy a hacer rápido porque si no, no terminamos. Está la función. Esta función va a ser la potencia entera. Ya la hicimos, por eso también me voy a ir rápido. Bueno, la variable entera, la variable de retorno que vamos a utilizar es pot. Y la función se va a llamar potencia. Y va a recibir como argumentos la base y el exponente.
Como les digo, ya tenemos este algoritmo, ya lo hicimos función en Java. Entonces vamos a declarar la variable de retorno como real. Vamos a definir también la variable la i como entero, porque vamos a utilizar un ciclo también para calcular la potencia. Entonces aquí ya pondríamos el valor de pot, el valor inicial va a ser 1. La potencia es la multiplicación sucesiva por la base. ¿Cuántas veces? Lo que diga el exponente. Entonces aquí vamos a agregar un ciclo para. Y la variable de control pues va a ser la i, que no tiene nada que ver con esta i porque están en funciones diferentes. El valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser el exponente. Y el paso pues va a ir de 1 en 1. Y lo que va a hacer aquí es calcular la potencia, es lo que valga la potencia anterior multiplicado por la base. Aquí se repite una multiplicación para calcular la potencia, la multiplicación por la base. Y cuando salga del ciclo, la variable pot ya va a traer acumuladas esas multiplicaciones, es la potencia. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular el factorial. Voy a agregar otra función. Bueno, le agregó arriba. Pues va a ser algo similar. La variable de retorno va a ser fac. El nombre de la función va a ser factorial. Y los argumentos aquí nada más necesitamos un número. Y vamos a requerir declarar la variable de retorno. La vamos a declarar como real, porque el factorial, aunque tiene que ser entero, pues ya vimos que el entero no me da cálculos muy grandes del factorial y por eso lo hacemos en tipo real. Y vamos a definir también la variable de control, que es la i, como entero. Cada i en las funciones no tiene que ver una con otra. Son locales a las funciones. Y entonces aquí ponemos otra vez el ciclo para. Como les digo, esto ya lo habíamos hecho. La variable numérica va a... tenemos que empezar el fac, el resultado, con 1, su valor inicial, porque dentro del ciclo vamos a hacer multiplicaciones con esa variable. Entonces la variable de control, la variable numérica, va a ser la i, el valor inicial 1, y el valor final me lo va a dar la n que llega como parámetro y el paso va a ser de 1 en 1. Y la única operación que va a hacer es fac nuevo es fac anterior, aquí lo va a multiplicar por la i, porque la i como va cambiando, 1, 2, 3, 4 es lo que necesitamos para el factorial, que multiplique por 1, por 2, por 3, por 4. Entonces ya tenemos la función potencia y la función factorial. Aquí ahora pues, vamos a utilizarla para calcular el término. Ya dentro del ciclo lo que vamos a hacer es calcular el término. Dijimos que va a ser, eso lo tenemos por acá, el término va a ser elevar x a la p entre p factorial, y aquí es donde vamos a usar nuestras funciones. Va a ser potencia de la x que ya calculamos, la vamos a elevar a la p y la vamos a dividir entre el factorial de la p. Estamos haciendo lo que dice aquí. Ya se calculó el término, ahora vamos a sumarlo. En la variable suma lo vamos a acumular. Suma es suma más el término que se calculó, pero no siempre se suma, a veces suma y resta, suma y resta. Por eso vamos a multiplicarlo por el signo, que es el que va cambiando, más 1 menos 1. Y luego ya que tenemos, ya acumulamos el término, vamos a modificar las variables. La i solita se va a modificar, va a avanzar al 3 o al número que siga. Pero la p y el signo sí la tenemos que modificar nosotros. Entonces le vamos a decir, el nuevo valor de p va a ser el anterior más 2. Y el signo nuevo va a ser el anterior por menos 1. Lo ponemos así para que no haya duda. ¿Sí? Entonces, aquí el término, estamos tomando la potencia de x elevada a lo que valga la p va a ir cambiando, pero empieza con 1.
y lo vamos a dividir entre el factorial de la P. Vean cómo en la primera vuelta P vale 1, entonces aquí es X a la 1 entre 1 factorial, que viene siendo este término. Cuando la Y avance al 2, la P ya se incrementó a 3 y el signo cambió a menos 1. Entonces ahora va a ser una resta, la X le va a elevar a la 3 y va a sacar el 3 factorial. Cuando sale aquí del ciclo ya tenemos el resultado en la variable suma. Vamos a escribir aquí seno de ángulo y luego grados es igual y el resultado está en la variable suma. No he grabado el archivo, este se va a llamar hoy estamos a 7, ¿verdad? Bueno, pues vamos a probar con este ángulo de 56 grados. ¿Cuánto me dice ahí? 82.90, ¿sí? Si alguien, por favor, lo obtiene en la calculadora para ver si los decimales que dice aquí están bien. Acá nomás yo les pedí 4, pero a ver si dan los demás. ¿Alguien lo está obteniendo? ¿El seno de 56 en la calculadora o en el celular? ¿Hasta dónde son iguales los decimales? ¿Hasta 57? Ya aquí ya es diferente. Bueno, aquí sí, gracias. Aquí podría ser que le aumentemos más, a lo mejor si le ponemos hasta 20, que haga 20 términos, no sé si tenga problemas con el factorial, vamos a ver. A ver, ¿ya se parece un poco más? Ya lo hizo hasta el 20. Es que cada término que va calculando va siendo más pequeñito y más pequeñito. Aporta, ya casi no aporta nada. Por eso tampoco tiene mucho sentido hacer muchos términos, porque van aportando .00000. Ya en el 20, me imagino, que ya es .000 con muchos ceros. O sea, cada término nuevo va quedando muy pequeño. Y por lo tanto ya ni suma mucho ni resta tanto. Pero bueno, creo que el resultado es bastante aceptable, ¿no? Muy bien. Entonces, pues ya tenemos la función seno. Ya mañana la agregamos a la calculadora de Java. Hoy hicimos el algoritmo, nos vimos en la necesidad de implementar las funciones de potencia y factorial porque no las teníamos en PCI. Ok, bueno, entonces le seguimos mañana. Dejen pasar lista.